UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, voy a insistir, para los que no me conozcan, soy Jesús Arenas, el profesor a cargo del área de epigrafía en la UDIMA. Hoy vamos a comenzar la tercera y de momento última parte de nuestra actividad práctica sobre epigrafía antigua. Esta vez nos vamos a centrar en el análisis de los epígrafes de carácter votivo, es decir, de aquellos empleados en el culto a divinidades. Como en otras modalidades, en los epígrafes votivos también vais a encontrar elementos y fórmulas específicas asiduamente utilizadas. Por ejemplo, el nombre de la divinidad, normalmente expresado en dativo. En algunos casos, ese nombre, el teónimo, va seguido de la palabra sacrum, que significa consagrado a. Y sacrum puede ir completo o, como ocurre con frecuencia, abreviado de varias formas. También podemos encontrar el nombre del dedicante, acompañado o no de su profesión o cargos públicos. Un verbo que exprese la idea de dar, de dedicar. Puede ser fecit, posuit, dedit. Y también suele aparecer faciendum curabit, que luego veremos lo que significa. Asimismo, suele aparecer la mención del objeto dedicado, aedem, que en este caso adopta el significado de templo, aram, altar, statuam, estatua, etc. También podemos encontrar el objeto o razón de la dedicatoria, con expresiones como ex visu, por una visión, ex voto o pro voto, por una promesa, ex senatus consulto, por decisión del Senado, ex iusu, por orden de, etc. Alguna indicación del costo o modo de financiación, sua pecunia, de suo, es decir, con dinero propio, publica pecunia, con dinero público, etc. Y también es frecuente la aparición de fórmulas estándar como votum soluit libens merito, cumplió su voto de corazón o de buen grado por la gracia recibida. Y vamos a empezar con un epígrafe extraordinario procedente de la actual Sremska Mitrovica, una ciudad que se localiza en Serbia y que en la antigüedad se llamó Sirmium. En este caso, la imagen disponible no tiene demasiada calidad, por lo que quizá nos cueste un poquito más identificar el texto, pero aún así la buena caligrafía utilizada nos va a facilitar el trabajo. Vamos a transcribir. La primera línea está ocupada por 3 letras. La primera de ellas dañada, pero no lo suficiente como para no poder identificar una I, a la que siguen, separadas por interpunciones, una O y una M. Estamos ante la abreviatura de una de las dedicaciones más frecuentes del mundo romano, la expresión en dativo Iovi Optimo Máximo, que significa para Júpiter óptimo máximo. A continuación vienen listados también en dativo las principales divinidades del panteón romano. Iunone Reginae, Juno, acompañado del epíteto Regia. Minerva, Fortuna, Marte, con el epíteto Campestre. Y para redondear, una mención al resto de los dioses y diosas, dis de abusque. Seguidamente aparece la abreviatura Sacrum, consagrado a, como os acabo de decir. Y después encontramos el bloque de texto referido al donante. La letra T, que podemos reconstruir como Titus, corresponde a un pronomen, en este caso Tito. FL, que podemos reconstruir como Flavius, seguido de Aulus. Las letras FL correspondientes a un nomen, en este caso identificable como Flavio, como os digo, y a un cognomen completo, que es Aulo. Una B, una C, una O y una S, que podemos reconstruir fácilmente como Beneficiarius Consularis. Una X, seguida de una N y de una FR, que podemos reconstruir según las fórmulas estándar como ex numero frumentariorum. Y por último, otra de las fórmulas estándar más utilizadas en la epigrafía romana, VSLM. Como os acabo de decir,
votum soluit libens merito. Cumplió su voto de corazón por la gracia recibida. Ojo con esta última fórmula, porque escrita así o en sus posibles variantes, votum soluit, libens merito, etc., es uno de los elementos que mejor delatan el carácter votivo de una epígrafe. Y esto os lo digo porque no siempre vais a tener la suerte de encontrar elementos tan claros como el iobi óptimo máximo del principio. En algunos casos ni siquiera aparece la divinidad a la que es ofrecido el epígrafe. Entonces, ¿cuál es el significado del texto que acabamos de transcribir? Pues muy fácil. Que es un altar consagrado a Júpiter óptimo máximo, a la regia Juno, a Minerva, a Fortuna, a Marte campestre y a todos los demás dioses y diosas. Tito Flavio Aulo, ordenanza consular y frumentario de número, cumplió su voto de corazón por la gracia recibida. Vemos, pues, como un importante miembro de la administración local, en este caso beneficiarius consularis, es decir, un oficial ayudante del gobernador, y frumentario, o lo que es lo mismo, el responsable de suministros de cereal, encarga un altar de buena ejecución, obviamente caro porque lo puede pagar, para rendir culto a los dioses. Desde luego no cabe duda de que este señor sabía quedar bien con todos, quizá por eso ocupaba los cargos que ocupaba. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez con un carácter completamente distinto al anterior. Lo que tenéis en pantalla es un ara hallada en la localidad alemana de Baden-Baden, en época romana llamada Aquae debido a la abundancia de aguas termales existentes en la zona. Vamos a transcribir. Empezando por la parte superior de la pieza podemos leer Visunae, un teónimo femenino en dativo. A lo que sigue un tria nomina completo, Lucius Salvius Similis, con expresión de la filiación, Salvi Similis Filius, y también de la organización suprafamiliar a la que pertenece, Medio Matricus. Y para acabar, la consabida fórmula dedicatoria, votum soluit libens merito. Traducimos. Para Visuna, de Lucio Salvio Similis, hijo de Salvio Similis, del grupo de los mediomátricos, cumplió su voto por la gracia recibida. A diferencia del primer epígrafe votivo analizado, en este caso se nos presenta un ambiente mucho más personal. La divinidad objeto de culto es de origen indígena, y al consultar los bancos de datos disponibles nos percatamos de que esta es la única mención conocida a la diosa. Si a esto unimos el vínculo existente del oferente con un grupo suprafamiliar de raigambre también indígena, los mediomátricos, no es difícil llegar a la conclusión de que nos encontramos ante un culto restringido, protagonizado por una persona que, aunque ostente un nombre romano, tiene muy posiblemente un origen indígena. Un caso muy parecido al representado en el siguiente epígrafe. En este caso, un ara procedente de la provincia de Soria y más concretamente del burgo de Osma, la antigua Uxama. Como podréis observar, la calidad del texto es excelente, no solo por su buena caligrafía, sino también por detalles como el uso de éderas en lugar de simples interpunciones. Vamos a leerla. Lo primero que nos encontramos es una palabra completa en dativo plural, lugobibus, que como ya sospecharéis es el objeto de la dedicatoria. Seguidamente nos encontramos con el ya conocido sacrum, y a continuación con dos L's, separadas por una édera que cabe interpretar como el prenomen y el nomen del oferente. En este caso, podemos optar por reconstruirlos como Lucius Licinius, por ser estos los nombres con comienzo en L de uso más frecuente entre la población hispano-romana. Sigue otro sustantivo en genitivo plural, ursicum, que al tener un origen antroponímico cabe interpretar como una organización suprafamiliar, es decir, el grupo con vínculos familiares y o sociales al que pertenece, el dedicante. Y otra expresión en genitivo, collegio sutorum, que tiene una traducción clarísima, gremio de zapateros. Y para cerrar, la fórmula donum dedit. Y ahora traducimos. Consagrado a los dioses lugobes, Lucio Licinio, del grupo de los úrcicos y del gremio de los zapateros, donó esta ofrenda.
volvemos a percibir un ambiente restringido, basado en el concepto de indigenismo y la identidad social que de él se deriva. Dioses indígenas para personas integradas en organizaciones suprafamiliares de origen indígena, que viven en ciudades hispanoromanas de origen también indígena, y que pertenecen a un gremio profesional que cabría considerar de bajo rango. En fin, la vida misma. De momento, hasta aquí llegamos con esta serie de prácticas sobre epigrafía romana. Como os dije al principio, son ejercicios meramente introductorios, que lo único que pretenden es iniciaros en los rudimentos metodológicos de la epigrafía. Un mundo que, como todo campo de investigación histórica, se puede complicar hasta límites insospechados. Pero eso sí, cuando se superan las dificultades y desentrañamos el significado de un epígrafe, se abre ante nosotros un panorama nuevo que pocos métodos de investigación de la antigüedad son capaces de revelar, el de los sentimientos íntimos de las personas, su auténtica humanidad. Los textos escritos en materiales duros pueden parecernos fríos y estereotipados, pero no olvidéis una cosa. Como nos dice el escritor sirio Rafik Shami, la escritura no es la sombra de la voz, sino la huella de sus pasos. Los grandes políticos no tenían tiempo para rendir culto a algo tan común como una fuente. Solo la gente modesta lo hacía, porque pequeñas cosas como esas, como las fuentes, eran lo que les permitía vivir. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.